Bienvenido a una presentación de la identidad de Euler, también conocida como la ecuación de Euler. La identidad de Euler es una de las fórmulas más sorprendentes y hermosas que encontrarás en las matemáticas. La identidad de Euler es la ecuación e elevada a la potencia de i por pi más 1 es igual a 0. Observe cómo la ecuación contiene tres operaciones básicas. Tenemos suma, multiplicación del exponente y también debido al exponente, tenemos exponenciación. La ecuación también contiene 5 de las constantes más famosas. Primero tenemos el número 0, que es la identidad aditiva, lo que significa que si sumamos 0 a cualquier número obtenemos el mismo número. La ecuación contiene el número 1, que es la identidad multiplicativa, lo que significa que si tomamos cualquier número y multiplicamos por 1, obtenemos el mismo número. La ecuación también contiene el número pi, donde podemos obtener pi tomando la circunferencia de cualquier círculo y dividiendo por el diámetro. Entonces pi es una constante, pero también es un número irracional que es aproximadamente 3.14159. La ecuación también contiene e, que es la base del logaritmo natural, es una constante irracional al igual que pi, excepto que es aproximadamente 2.71828. Y finalmente, nuestra ecuación contiene el número i, que es la unidad imaginaria de los números complejos, donde i es igual a la raíz cuadrada de 1 negativo. Entonces, la pregunta es ¿por qué elevado al poder de i pi más 1 igual a 0? Esto es en realidad el resultado de un caso especial de la fórmula de Euler, donde la fórmula de Euler se eleva a la potencia de x es igual a coseno x más y seno x, donde x se mide en radianes. Así que tomemos un momento y repasemos por qué esta ecuación es verdadera usando series de potencia. Entonces comenzaremos con tres series de potencia conocidas, se muestra aquí abajo. Tenemos la serie de potencias para e para x coseno x, así como seno x. Y las series de potencia suelen ser un tema de Calculus 2, pero incluso si aún no ha tomado Calculus 2, creo que aún podrás apreciar esta discusión. Entonces comenzaremos con la serie de potencia para e a la x, y determinaremos la serie de potencia para e elevada a la potencia de ix. Para hacer esto, sustituiremos x por x, que se muestra aquí. Observe cómo tenemos un más, en lugar de x tenemos x, y en lugar de más x cuadrado dividido por 2 factoriales, tenemos más x al cuadrado dividido por 2 factoriales, y así. Y ahora simplificaremos los términos en nuestra serie de potencia. Y para una revisión rápida, recuerde que i al primero es igual a i al cuadrado es igual a 1 negativo, y al tercero es igual a i negativo, y al cuarto es igual a 1, y luego los valores comienzan a repetirse. Entonces x no se simplifica, pero para este término aquí, dado que i al cuadrado es igual a 1 negativo, este tercer término se convierte en menos x al cuadrado dividido por 2 factoriales. En el próximo término tenemos i cubicado, que es igual a i negativo. Entonces este término aquí se simplifica al menos i veces x al cubo dividido por 3 factorial. El siguiente término contiene i al cuarto que es igual a 1, por lo que esto se simplifica a más x al cuarto dividido por 4 factorial, y al quinto es igual a i. Entonces tenemos más i por x al quinto dividido por 5 factorial y así sucesivamente. Observe cómo algunos de los términos contienen un factor de i, y otros no. Y para los términos que contienen aquí, cambié su color a rojo. Entonces ahora agruparemos los términos que contienen i, y agruparemos los términos que no contienen i. Entonces, los términos que no contienen un factor de i se enumeran aquí, y los términos que contienen un factor de i se enumeran aquí. Pero observe cómo también factorizamos el factor común de i. Y debemos reconocer que esta es la serie de poder para coseno x, y esta es la serie de potencia para seno x. Lo que nos da la fórmula de Euler. Acabamos de demostrar que elevado a la potencia de x es igual a coseno x más y seno x, a veces abreviado como sis x. Volviendo a nuestra pregunta original de por qué elevado a la potencia de i pi más 1 es igual a 0, ahora podemos mostrar por qué esto es igual a 0 usando la fórmula de Euler cuando x es igual a pi. Entonces, si sustituimos pi por x, habríamos elevado e a la potencia de i pi es igual a coseno pi más i por seno pi, donde coseno pi es igual a 1 negativo. Y puede determinar este valor en el círculo unitario mirando el gráfico de la función coseno que se muestra aquí. Observe que pi, el valor de la función, es negativo, y seno pi es igual a 0. Mirando la gráfica de la función seno, aquí está el punto donde x es igual a pi. Y observe cómo el valor de la función es 0, y por lo tanto, elevado a la potencia de i pi es igual a 1 negativo más 0. Entonces,
Si agregamos 1 a ambos lados de la ecuación, tenemos la identidad de Euler o la ecuación de Euler, elevado a la potencia de pi más 1 es igual a 0. Y creo que admitirás que esta debe ser una de las ecuaciones más sorprendentes y hermosas que verás en matemáticas. Gracias por ver.